Si tú estás entre quienes observan que cada vez hay menos niños y niñas, déjame decirte que tu percepción no te está engañando. En la calle, en las reuniones familiares, en los parques y a bordo del transporte público, el fenómeno es ya notorio. Hace un año comentaba con ustedes aquí en la 4TV que cada vez se ven menos escuincles y chamacas y en contraparte cada vez hay más gente grande, es decir, ya entradita en años. Les decía que por donde yo circulo y me muevo generalmente a pie, en bicicleta o en transporte público, por donde yo me muevo, cada vez uno puede toparse con menos infantes y cada vez con más perros. Bueno, y un año después, ¿cómo vemos el fenómeno? ¿Cómo vamos? ¿Se atenúa la tendencia o se agrava? Hace unas semanas el INEGI publicó las estadísticas de nacimientos registrados durante el 2024, así que tenemos información para saberlo. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Mi colaboración de hoy, entre menos niños, más solotes. Bien, primero un poco de contexto. Durante varias décadas, el mundo tembló frente a la amenaza de la explosión demográfica. Como lo oyen, explosión demográfica. Quizá los más jóvenes ya no les resulte familiar la frase, quizá ya no les diga nada. Bueno, miren, les cuento. Abundaba la raza que soñaba, en plan pesadilla, que no tardábamos en tener que comer galletitas verdes, es decir, comernos entre nosotros para poder sobrevivir porque éramos demasiados. En 1968, el biólogo Paul Ehrlich publicó La bomba P, The Population Bomb, un libro que vendió más de 2 millones de ejemplares y advirtió que el crecimiento descontrolado de la población conduciría inevitablemente a hambrunas masivas y en los años 60 y 80 no habría salida. Neomalthusianismo puro y duro para acabar pronto. 4 años después, en 1972, el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, un informe que reforzaba el temor al agotamiento de los recursos naturales por culpa de nosotros, los demasiados seres humanos. Durante más de 2 décadas, desde los años 60 hasta los 80, el miedo predominante en el mundo desarrollado era que ya había y habría demasiada gente en el planeta. Y sí, entre 1968 y 1980, la población de sapiens en la Tierra pasó de 3.5 mil millones, es decir, 3.55 millardos, a 4.4 millardos. O sea, en esos 12 años, la humanidad creció en torno a 900 millones de personas, casi 1,000 millones de personas, lo que equivale a un aumento cercano al 25%. Esto es un demonial, 25% en 12 años. Pero algo que el planeta y nosotros mismos no pudiéramos soportar, bueno, pues ahora mismo somos ya más de 8.25 millardos de humanos. Y que yo sepa, nadie tiene que comer galletitas verdes. Más, actualmente, en 2025, la obesidad es un problema de salud pública mucho más generalizada en el orbe que el hambre. Los seres humanos producimos hoy suficiente alimento para todos. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos coinciden en que el problema ya no es la producción, sino, claro, la distribución desigual. En 2025 hay mucho más personas con sobrepeso u obesidad, alrededor de 2 millardos, que gente con insuficiencia alimentaria crónica, es decir, que padezca hambre. Estamos hablando de menos de 740 millones. Y en cuanto al espacio, ¿realmente somos muchos? Miren, si todos los humanos viviéramos con la misma densidad de población que reporta hoy China,
150 habitantes por kilómetro cuadrado, necesitaríamos unos 55 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Es decir, poco menos de un tercio de toda la tierra firme del planeta. Quedarían 2/3 deshabitados. No faltará quien se imagine que vivir con una densidad de 150 habitantes por kilómetro cuadrado sería complicado o incluso poco deseable. Pues no creo que piensen lo mismo, por ejemplo, en Dinamarca, en donde viven exactamente con la misma proporción de 150 personas por cada kilómetro cuadrado. Y mucho menos pensarían así en Italia o en Alemania, en donde se registra una densidad poblacional de 200 y 241 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. O por ejemplo, ¿ustedes creen que en Suiza vivan muy mal? Bueno, ese país europeo reporta una población relativa de 227 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si toda la humanidad viviera en esas condiciones espaciales, es decir, como en Suiza, nos bastarían unos 36 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una cuarta parte de la tierra firme del planeta. 3/4 partes estarían absolutamente deshabitadas. Hoy, medio siglo más tarde, nadie habla del aumento poblacional con espanto. La dichosa explosión demográfica es un fantasma más bien descontinuado. Y el péndulo ha oscilado hacia el extremo opuesto. Las alarmas ya no suenan por exceso de población, sino por su colapso. Corea del Sur registró en 2024 una tasa de fertilidad de 0.75 hijos por mujer, la más baja del mundo, y declaró una emergencia nacional demográfica. Japón vio caer su población en casi 1 millón de personas en un solo año, con 686,000 nacimientos frente a casi 1.6 millones de muertes, es decir, más de 1 millón de saldo negativo. Italia alcanzó un mínimo histórico de fertilidad, 1.18. Estas son tasas de natalidad por cada millar de total de población y enfrenta lo que sus autoridades llaman un invierno demográfico. España, con una tasa de 1.16, ha sido descrita por algunos analistas, y quizá no exageren, como un país en camino de la extinción voluntaria. En general, en Europa, las cifras son desoladoras. Alemania, 1.35, Francia, 1.62, Polonia, 1.10, Finlandia, 1.25. Todos estos países, todos ellos, pues reportan tasas por debajo de la tasa de reemplazo, que debería ser de 2.1 hijos por mujer, necesaria para mantener una población estable. El fantasma que recorre el mundo ya no es el de la sobrepoblación, sino el del envejecimiento acelerado, el colapso de los sistemas de pensiones, la escasez de mano de obra y el estancamiento económico por falta tanto de consumidores como de mano de obra. América Latina, que durante mucho tiempo mantuvo tasas de natalidad relativamente altas, tampoco se escapa de esta tendencia. La región tiene una tasa promedio de 1.8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Países como Puerto Rico tienen tasas de 0.88, Chile 1.03, Colombia 1.06, Argentina 1.16 y Uruguay 1.19. Todos estos ya están entre los de menor tasa de fertilidad del continente. Y México, nuestro país, se encuentra justo en medio de esta transformación demográfica global. Este es el contexto en el que debemos leer las estadísticas de nacimientos registrados en México durante 2024. Las estadísticas más recientes que disponemos acerca del número de nacimientos registrados en nuestro país las publicó el INEGI hace unas semanas y dan cuenta de lo sucedido el año pasado. Bueno, pues resulta que a lo largo de todo 2024, en todo México,
se contabilizaron 1.672.227 nacimientos registrados. Y bueno, estos son pocos o muchos. Como siempre, depende con qué comparemos la cifra. Podemos decir que la cantidad de seres humanos recién incorporados al mundo aquí en territorio mexicano durante los 365 días del año pasado es superior a la población total de países enteros, como Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago o Belice. O para no echar la vista muy lejos, resulta que el número de bebés registrados el año pasado en el país supera la población total de varios estados de la República Mexicana, como Colima, Campeche y Baja California Sur. Estos 3 estados, cada uno de ellos, tiene una población menor al 1.000.000 de personas. Y también Nayarit, 1.3 millones de habitantes, Tlaxcala 1.4 millones y Aguascalientes con 1.5. Digamos que durante 2024 se sumó a la población total de nuestro país, por vía de nacimientos, tanta gente, en este caso nueva gente, como la población total de Zacatecas. También podemos decir, como para darnos una idea, que en promedio hubo 4.568 nacimientos diarios en México durante el año 2024. Esto es 190 nacimientos por hora durante todo el año. Casi 4 nacimientos por minuto. Cuenta 19 segundos. 1, 2, 3, en fin. 17, 18, 19 y ahí está el llanto de un recién nacido. De inmediato comienza de nuevo, sin detenerte, cuenta 19 segundos. 1, 2, 3, 17, 18, 19 y el llanto de un recién nacido. Y así, sin pausa, durante todo el 2024, día y noche. Pero de nuevo, ¿debemos considerar este monto de bebés mucho o poco? Pues resulta que con ese número de nacimientos registrados, repito, 1.672.227, la tasa de nacimientos registrados en 2024 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, es decir, mujeres de 15 a 49 años de edad, fue de 47.7, lo cual se traduce en una disminución de 4.5 puntos respecto al año previo, 2023. Pero no se confundan, 4.5 puntos puede no sonar mucho, incluso poco, pero es una caída muy fuerte, acelerada. Miren, resulta que en números absolutos observamos que en 2023 se registraron 1.820.888 nacimientos en México, o sea, 148.661 niños menos, casi 150.000 menos en un solo año. Quizá esta cifra no parezca demasiado alta, pero demos un poquito de pasos hacia atrás para tomar un poco más de perspectiva. ¿Cuántos nacimientos crees que se registraron en México justo hace 10 años, en 2014? Más o menos. Obviamente, entonces nuestra población era menor. Bueno, en 2014 se registraron en México 2.463.420 nacimientos, es decir, 791.193 más que el año pasado. Ya no se ve tan menor el dato. Hablamos de una caída de más de 32% en apenas una década. Repito, 32% en una década. En 2015, de acuerdo con la encuesta intercensal realizada aquel año por el INEGI, justo hace 10 años, la población total de México ascendía a 119.9 millones de personas. El mismo año, según los registros vitales publicados por el propio instituto, se registraron 2.353.000 nacimientos. En 2024, nuestra población ya superaba los 130 millones de habitantes. Así que si comparamos 2015 contra 2024, resulta que en menos de 10 años
con más de 10 millones de personas adicionales, en México ocurrieron 681,369 nacimientos menos. Claro, la diferencia en las respectivas tasas de nacimientos registradas es abismal. 70.1 contra 47.7 por cada 1,000 mujeres en edad fértil. Sin duda, cada vez se apersonan menos nuevos seres humanos en el territorio nacional de México y la tendencia se está acelerando. Lo que resulta particularmente revelador en las estadísticas de 2024 es la composición etaria de las madres. Si observamos con detenimiento los datos, encontramos que cada vez menos mujeres jóvenes están teniendo hijos. Las madres menores de 20 años representaron apenas el 12.9% del total de nacimientos registrados. Las menores de 15 años solo el 0.36% y las de 15 a 19, 12.53%. Es decir, la maternidad adolescente, que hace apenas unos años era mucho más común, está disminuyendo de manera sostenida. Los grupos de edad que concentran la mayor proporción de nacimientos son ahora los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. En suma, estos grupos participan casi con un 50%. Es decir, estamos hablando de la mitad de los nacimientos que corresponden a las madres que están en sus 20s. Las mujeres de 30 a 34 años aportaron 17.5 de los nacimientos, mientras que las mayores de 35 años en conjunto apenas suman alrededor del 11%. Lo que estas cifras nos dicen es que las mujeres mexicanas están retrasando cada vez más la decisión de tener hijos y cuando lo hacen, tienen menos. La maternidad ya no es un destino temprano e inevitable, sino una elección que se pospone para edades más avanzadas cuando se han logrado ciertos niveles de educación, estabilidad laboral, económica, madurez personal, no lo sé. Y aún así, después de todo, muchas optan por no tener hijos o por tener menos de los que quizá hubieran tenido sus madres o sus abuelas. Ojo, y no hablo de las parejas, hablo de las mujeres, quienes son, a final de cuentas, las que traen al mundo o no hijos. Por supuesto, el cambio de la dinámica demográfica no se da parejo a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras que la tasa de nacimientos registrados en Chiapas fue de 86.7, en la Ciudad de México, la entidad en la que yo resido y en la que veo a tan pocos niños y niñas, es de apenas 32.8. Esto es 15 puntos por debajo del promedio nacional. Para que se den una idea de la magnitud de esta brecha, en Chiapas nacen 2.6 veces más niños por cada 1,000 mujeres en edad fértil que en la Ciudad de México. Son dos situaciones completamente distintas dentro del mismo país. La tendencia es clara. En 2024, únicamente en 3 estados del país se observan tasas de nacimientos registrados por arriba de 58 al millar. Chiapas, 86.7, Durango, 58.9 y Nayarit, 58.6. En el extremo opuesto, las tasas más bajas corresponden, claro, a la Ciudad de México, 32.8, Yucatán, 38.1 e Hidalgo, 38.3. Y ojo, en el grupo de entidades con tasas bajas se encuentra el Estado de México, la entidad más poblada del país, donde vive 1 de cada 7 personas que habitan el territorio nacional. Las diferencias por entidad federativa también se observan claramente cuando analizamos los nacimientos de las madres muy jóvenes, aquellas entre 10 y 17 años. A nivel nacional, se registraron 89,527 nacimientos de madres en este grupo de edad, lo que representó una tasa de 10.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres de este rango. Pero las variaciones estatales son enormes.
Chiapas nuevamente encabeza la lista con una tasa de 19.4, casi el doble del promedio nacional. Le siguen Oaxaca y Michoacán, ambos con 12.8, Puebla con 12.5 y Guerrero con 12.2. En contraste, en la Ciudad de México, la tasa es solo de 5.2, menos de la mitad del promedio nacional. Y en Quintana Roo y Nuevo León, de apenas 6.3. Estas diferencias reflejan no solo disparidades económicas, sino también culturales, educativas y de acceso a servicios de salud pública y reproductiva. Lo que vemos entonces es un país profundamente dividido en términos de su dinámica demográfica. Por un lado, estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán mantienen patrones de alta fecundidad, maternidad temprana y familias numerosas. Por el otro, entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán, y el Estado de México también, están convergiendo rápidamente hacia modelos de baja natalidad, maternidad tardía y familias pequeñas. Esta divergencia no es menor. Tiene implicaciones importantes para el futuro del país, desde la distribución de los recursos educativos y de salud hasta la composición del mercado laboral y los sistemas de pensiones. Y mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México sigo viendo más y más perros, mucho más que niños, en las carriolas. No es una ilusión, no es una anécdota aislada, es el reflejo palpable de una transformación demográfica sin precedentes. México se está volviendo un país más viejo, más urbano y con menos niños. Las familias se están achicando cada vez más. Cada vez más mujeres están eligiendo caminos distintos al de la maternidad y la sociedad está cambiando de forma acelerada. Quizá dentro de unos años, cuando alguien vuelva a notar que hay más perros que niños en los parques, ya no lo diga con sorpresa, sino con nostalgia y melancolía. Porque lo que hoy presenciamos, esa transformación silenciosa en las calles, en las familias, en las edades, no es solo una cuestión de estadísticas, es un cambio en la textura misma de la vida social. México se está reescribiendo demográficamente y en esa nueva historia, el ruido de los columpios vacíos se va a oír tan fuerte como el de los semáforos que cambian frente a una ciudad que envejece. No es el fin del mundo, pero sí el fin de una época.